Seguimos con el esquema. Salimos de los ramos superficiales. Ramos superficiales, ¿listo? Ahora, ¿qué más sigue en el plexo? Ahora me dicen los ramos profundos. Los ramos profundos son de dos tipos. Me dice que tengo profundos mediales y profundos laterales. Ah, sí. Algunos le llaman a los mediales ascendentes. Miremos a ver cómo te va. ¿Qué se encuentran en el texto? En el texto le van a hablar que los ramos profundos son mediales, otro dice que son laterales, otro dice que son ascendentes. Hay como en la musculatura del dorso, porque no se ponen de acuerdo. Tenemos que buscar, así como en la musculatura del dorso, que me preguntaban ayer, un punto de equilibrio. Ahora, lo que yo les mostré y lo que está en la diapositiva no es lo que yo digo. No, es que me tomé el trabajo de revisar 4 textos y con base en lo que he visto en disección y buscando otras, busqué como lo más congruente. Entonces vamos a hacer lo mismo con muchos temas. Entonces, para mí, de los ramos profundos del plejo, después de haber revisado los superficiales y ahora abordar los ramos profundos, voy a tomarlo de dos maneras. Los ramos profundos van a ser ascendentes y los ramos profundos van a ser mediales, indiferentemente de lo que migremos, digamos o revisemos. Vamos a tomarlo en esos dos contextos. Ahora, si busco los ramos profundos ascendentes, me dice que va a ser del loop, va a ser de la unión que hace C1 con C2. Y los ramos profundos ascendentes y los ramos profundos mediales van a ir con destino a musculatura prevertebral. Entonces ramos profundos ascendentes, rectus capitis anterior minor y rectus capitis laterales. Sí, no los hemos visto, pero ya por ahí lo hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a ver los músculos prevertebrales. Y son que esos ramitos ahí, lo mismo. Este plejo no tiene como sentido, ni tampoco vamos a disecar esos ramos, porque sería destruir toda la región lateral del cuello. Pero no implica que si el paciente llega con herniaciones, con compromisos musculares, puedo determinar su origen nervioso o viceversa. ¿Estamos de acuerdo, sí? Los otros jovencitos me dicen que nacen de C2, C3 y C4. De ese C2, C3 y C4. ¿Qué relación hoy? ¿Qué veíamos ayer de C2, C3 y C4? De ahí se originan 3 cosas. 1, ramos anastomóticos, que vamos a verlo ahorita, con este señor que viene por aquí. Accesorio. Revisábamos ayer los ramos profundos laterales. Y ahora revisamos de esta misma ruta, de este mismo origen, ahora los ramos profundos mediales. ¿Sí? Entonces los ramos profundos mediales del plejo, C2, C3 y C4, vamos a decir a músculos prevertebrales. ¿Cuántos músculos prevertebrales son? 4. Y ya dijimos que los profundos mediales son para rectus capitis anterior minor y para rectus capitis lateralis. Me quedan otros 2 músculos prevertebrales, longus colli y rectus capitis anterior major. ¿Listo? Esos son mis musculitos. Así los referencio y así les pongo su inervación. ¿Listo? Facilito, son 4. Así no tiene mayor problema. Listo, ahorita los volvemos otra vez a retomar. Y, oh sorpresa, ramos profundos laterales. Ya hay que hacer necesariamente un punto y aparte. ¿Para qué son los ramos profundos laterales? Entonces tengo esternocleidomastoideus, tengo trapecios, tengo romboides, tengo músculos intertransversales, tengo músculos escalenos. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer cuando leo eso y escucho esto? O sea, yo voy a valorar en un paciente que no pueda hacer o que tenga disminuida el descenso de hombros o que tengo disminuido la flexión lateral y que sospecho que es levator escapular, voy a buscar daño en el plejo cervical. Eso es lo que me está diciendo eso. Si el paciente llega con los hombros caídos, voy a hacer mi valoración por plejo cervical. Si el paciente no puede hacer la rotación de la cabeza, le voy a hacer una valoración por plejo cervical. No, tengo que hacer la excepción. Acuérdense, los ramos profundos laterales van para estos músculos, pero debo hacer la excepción de esternocleidos. Si le llegan los profundos laterales, él trabaja con el onceavo. Si es trapecios, mismo, trabajas con
el onceavo. Y si busco el levator escapular romboides, eso es C5 y eso es dorsal de la escápula. O sea que esto aplica que el nervio sí va para los músculos, pero los territorios motores de movimiento de los ramos profundos laterales deben ser para intertransversales, deben ser para los escalenos. Los otros no trabajan con ese estímulo, entonces no me los vayan a valorar. Un déficit motor de ese tipo, pensando en los músculos y en los movimientos, unos que nos faltan por ver y otros que ya vimos, complejo cervical. Porque entonces, imagínense, todo el mundo del río no sabe que están riendo desde uno. Estoy valorando eso en complejo cervical cuando debe ser accesorio. ¿Sí me hago entender? Fui explícito en ese punto. Voy empezando a unir. También a ver qué necesito, qué no necesito y qué llegue y qué desecho. No porque yo quiera, es que el músculo lo está diciendo. El músculo ya sé que me está pidiendo y que ya sabemos cuál es su función motora, su inervación motora. ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Listo? Bueno, ¿qué sigue? Esta que es la misma que incluso creo que en algunos cadáveres ya la había mostrado. Y voy para adelante. Este amiguito que está aquí. Y eso mismo que está ahí, es lo mismo que me muestra aquí. De una vez hagamos la anastomosis. Hagamos eso una vez. ¿Leyeron simpático? C1, C2, C3, C4. O sea que de ahí hacia arriba, de mi mano hacia arriba, tengo la historia de formación de plejo cervical. Pero a mí me contaron una historia. Me contaron que estos nervios cervicales no solamente se interconectan para formar plejos, sino que tienen... Ay, no, porque no está ya la mano. Ay, ese es desorden mío. Tranquilo. Cierran los ojos, yo les digo cuánto los abro. Y en esto, un ramo posteromedial y un ramo posterolateral. Aferencias, eferencias, mielínicos, amielínicos, aferentes, eferentes. Y eso que está ahí, lo entiendo aquí. Porque eso es lo que me está diciendo. Entonces, si yo busco, porque me dice plejo cervical, las raíces del plejo cervical, ¿con quién se anastomosa? ¿Cuáles son sus intercomunicaciones para entender sus funcionalidades? Pues, uno, el plejo cervical y sus raíces no solamente se unen, se anastomosan, sino que contribuyen. Es un feedback, doy y recibo. Ganglio simpático cervical superior. Es más, me dice que esas raíces ayudan a formar el ganglio. Algunos textos me nombran eso. Si leyeron en la tapiera, él alcanza a decir que ellas forman el ganglio. Y esa formación no es solamente llegada, no es solamente yo cargarte con estímulo simpático, sino que también voy a dar y recibir, porque voy a hacer vía para aferencias y eferencias, para eso que va a ser carrera simpática cervical. Entonces lo tomo no solamente como la unión, la posible formación, sino también anastomosis. Eso le encuentran sentido el otro semestre. ¿Listo? Ganglio simpático cervical superior. Si busco otras intercomunicaciones, ahí sí cambio. Me voy a devolver. A ver si analizo esta figurita y a ver qué me dice. En esta figura me dice que tengo esto. Y eso va, lo entiendo que está más o menos aquí a este nivel. Si le quiero buscar referencia a esto, lo voy a buscar aquí. Hipogroso. Entonces mi plejo cervical tiene anastomosis con el 12avo par carnea. Hipogroso. Y la que habíamos visto desde ayer, la de C2, C3 y C4, haciendo anastomosis con accesorio espinal. Y hay otras que aunque algunos le ponen algo de necesidad, otros no, pero se las cuento, porque yo sé que en clínica les va a servir. Y necesitarán hacer un diagnóstico, ojalá, con base en eso. Del loop, de la anastomosis de C1 con C2, aparece anastomosis con el vago. Y yo sí creo. Así los libros no le den importancia. Yo no creo que yo unirme con un vago sea nomás para amargallo, porque no estoy desprogramado con complejo cervical. No, las anastomosis tienen, acuérdense, algunas tienen funcionalidad, otras no tienen. No me puedo parar aquí para decirles cuáles van a ser todas. Les cuento las anastomosis y cuando tengan allá su paciente, su valoración, o tengan una base fisiológica y una base semiológica, espero que como un volcán ese concepto brote de sus neuronas. Después no digan que no se les dijo. Eso no lo vimos. No, morfología, eso no íbamos a clase.
Ese man no iba, no. Le dimos la cara 3 veces en el semestre. No. ¿Listo? ¿Sí o no? Eso me dice la teoría, anastomosis. Bueno, ¿por qué tomé la anastomosis desde ahorita? Por esto. Porque es que me dicen que C2 y C3 tienen unos ramitos nerviosos que se anastomosan. Y que de la anastomosis de C2 y C3 se forma un loop. ¿Y qué es el loop? Toma intercomunicación con C1. Y C1 a su vez me dice que se está uniendo lo que hace anastomosis con el hipogloso. Y la literatura me dice, eso que acaba usted de describir se llama el ansa cervicalis o ansa del hipogloso. Y que el ansa cervicalis o ansa del hipogloso es estímulo mixto, sensitivo y motor, pero lo voy a tomar o revisarlo desde el punto de vista motor. ¿Para quién? Para todos los músculos infrayudeos, que ya vamos a mirar. Y uno, suprayudeos. Y ese uno, suprayudeos, es el músculo genilloideus. Y para todos los infra. Entonces por eso se repiten dos. Sí, porque el homo tiene un vientre superior y un vientre inferior. Y para el resto de los músculos infrayudeos, que debe ser el tiroideus, voy a hablar del esternoyoideus y voy a hablar del esternotiroideus. Eso que me esquematiza aquí van a ser músculos infra del 2 al 6 y el 1, el músculo supra, que es el genilloideus. ¿Sí o no? Sí. Una bulla, a ver. Y lo último que necesito, pero es que lo hace mucho como parte del pleno, pero tiene algún protagonismo ahí en el pleno. Y van a ser los caminos que salen de C3, C4 y con contribución de C5. Y me manda a un nerviecito que se llama nervio frénico. Y nervio frénico lo empezamos a hablar hoy por su origen y el cuello, pero lo terminaremos de revisar cuando lleguemos a tórax. Porque lo que me dice aquí entiendo por qué. Porque es un nervio sensitivo para pericardio, envoltura del corazón, pericardio fibroso. Después les explico qué es eso. Para la pleura, pleura parietal mediastínica. Después les explico qué significa eso. Pero es la envoltura que tiene el pulmón. Y el nervio motor para el principal músculo inspiratorio, que es diafragma. Se los explicamos en tórax para eso. Pero desde ahora ya tengo un concepto. Desde el cuello ya tengo una funcionalidad de nervio frénico. C3, C4, C5. Facilito. Hoy lo buscamos, si nos queda tiempo que no veo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Seguro? Vamos bien. Bueno, ¿qué más me sigue entonces ahora? Bueno, ya tengo el contingente, hablemos. Habría que hablar de arteria, pero ya lo dijimos. Arteria subclavia. Ya sé dónde se origina en el lado izquierdo, ya sé dónde se origina en el lado derecho. Esto ya me era contar. Vi todas sus ramas. De la subclavia me faltó de pronto decirle, porque no era el momento. Es uno de los grandes vasos, porque tiene entre 9 a 10 milímetros aproximadamente, o sea, casi 1 centímetro de diámetro. Y algo necesario de ella, y revisarlo aquí, por las heridas, es esto. Articulación esternocostoclavicular. Debería ser esternocóndilo, porque es el primer cartílago costal. Ahora me dicen articulación esternoclavicular o esternocostoclavicular. ¿Por qué? No se le olvide. Detrás de la primera, ahí no tengo yo el dedito, detrás de la primera articulación, costa o esternocosto clavicular, voy a encontrar en el lado derecho el origen de la subclavia. Entonces falta la pregunta, ¿y del lado izquierdo? Claro, es que me dicen que mire, tengo dos subclavias diferentes, una mide 8 y la otra mide 11. ¿Qué tiene la derecha que no tiene la izquierda? ¿Por qué la diferencia? ¿Y por qué me dicen que del lado izquierdo no vaya a buscar el nacimiento de la subclavia? Del lado izquierdo tiene que ser por debajo de la articulación esternocostoclavicular. Es más, tips, la busco 3 centímetros por debajo. Conclusión. Ahí. Conclusión. ¿Cuánto es la distancia del tronco arterial brachiocefálico? 3 centímetros. La diferencia que tengo anatómica de acceso y de ubicación de estas estructuras va a ser los 3 centímetros del tronco. Sí. ¿Sí? ¿Se la pillaron? Sí. Listo. Bueno, entonces la arteria, las ramitas
que hoy las vamos a ir utilizando, ya las tengo en la cabecita, las vamos a ir utilizando porque todo lo que es irrigación de cuello y estructura visceral les necesito a ella. E incluso creo que nos vamos hasta miembro superior cuando pienso en supraescapular para su funcionalidad. Entonces, lo que vamos a empaparnos de esta arteria que ya conocíamos. Y patoras, que es mamaria interna. Listo. Muy bien, vale, empecemos. Eso lo necesito entender al final, pero que me pregunten por eso al final de la charla. Bueno, esto pues, lo revisamos en cadáveres, expresión facial tuve que haberlo leído, y sin embargo, ¿por qué? Porque es un músculo del cuello que es de expresión facial, pero también es el músculo superficial del cuello. Platismo, hagan una revisión rapidita, ya lo habíamos mirado. Cuando tengo platismo me dice que es un músculo superficial, aplanado, ancho, delgado y ancho de la región lateral del cuello. Que como músculo de la expresión facial me sirve para hacer tensionar la piel del cuello. Algunos con la inserción que hacen mandíbula le ponen algún componente de apertura de la boca. Lo dudo, pero tengámoslo ahí por si acaso hay que hacer una discusión sobre eso. Del resto, pienso su inserción proximal es inserciones que se entrelazan con la musculatura y la ponerosis de la región pectoral, de la región deltoidea. Sube, se inserta en cuerpo de la mandíbula, algunas fibras en ángulo, intersección con aponerosis parotidia, con musculares como con el músculo risorius, depresor ángulo y oris, bucinato. Ahí le pongo la inserción, algunos dicen inclusive línea oblicuo externa del maxilar inferior. Su inervación motora facial, las ramas cervicales del facial, la sensitiva. Ajá, las copias no las leyeron. Cervical transverso, ¿qué más le pongo? Supraclaviculares. Irrigación. Esta sí es bastante. Si está a nivel del cuello, deberá hacer algunas ramas de carótida externa, van a darle irrigación. Por estar en el cuello, algunas ramas de tronco tirobicéptico escapular, tiene que ser tiroidea inferior. Pero también voy a encontrar hacia la región superior, por insertarse aquí y por emerger arterias por aquí, tener arterias acá, aquí va a ser mentoniana, submentoniana, bucales. Cuando pienso en región bucal, no solamente la bucal de la maxilar interna, sino también infraorbitaria que colabora y también cigomático facial. ¿Listo? Estoy preparado, ya tienen todo eso. Sé que es que les da pena hablar, pero ya todo está en la cabecita. ¿Listo? Avanzo, como voy a quedar ahí el platismo. Esternocleido, este sí. Lo he conocido, es más, tuvieron el privilegio de ver las variables. ¿Qué tengo con el externo? Inserción proximal, manojo external, manojo clavicular, lo que hablábamos ayer, la fosita de Sedilón. ¿Qué es lo que no me muestra el dibujo? Y es lo que la tarjeta me trata de decir. ¿Cuántas inserciones tiene el esternocleido? ¿Cuántas tiene? 6, son 6 puntos. Desde el manojo external al manojo clavicular. ¿Qué hace el manojo external? Se bifurca. ¿Para dónde va? Da un manojo mastoideo y da un manojo occipital. ¿Qué hace el manojo clavicular? Sube, se bifurca, da un manojo mastoideo y un manojo occipital. Por eso los libros que se respeta, obviamente, me dice que el esternocleido tiene un manojo que será externo mastoideo, externo occipital. Y que también tengo manojos, porque tengo filetes que van a ser cleidomastoideos y cleido-occipitales. Ese es lo complejo del musculito. ¿Leyeron el artículo? Vean. Síndrome del esternocleidomastoideus. ¿Está en español? No, mentira, está en inglés. Sí, está en inglés. Pero es viejito, yo creo que ya debe haber traducción por ahí en español, pero no le da en español, consejo. Ahora, ¿qué función le pongo a este jovencito? Si el punto fijo es a nivel de esternón y clavícula, el esternocleido tiene que ser el músculo que me ayuda a hacer flexión de la cabeza, pero también me va a hacer flexión lateral. Y es un musculito que también me ayuda, del mismo lado de la contracción, pero cuando yo voy a hacer rotación de la cabeza, es del lado contrario. Si hago contracción de los manojos a la derecha, es para hacer rotación hacia la izquierda y viceversa. ¿Sí o no? Es rotador, es el principal rotador de la cabeza. Y dentro de sus
su irrigación, pues recogemos todo lo que tengo. ¿Cuál no saben? Pero siempre que esté en cuello voy a poner ramos de tiroidea inferior. Entonces voy a poner ramos de tiroidea inferior. ¿Cuáles conocemos? Cuando vimos la tiroidea superior, ramos esternocleidos mastoideos. ¿Cuáles conocemos? No, o sea, todo lo que llegaba hacia el hueso occipital o a mastoides va a tener irrigación de carótida externa, ramos mastoideos que venían de occipital, y voy a tomar los ramos occipitales. También serán musculares, que dan ramitos al esternocleidos mastoideos. Es más, ahí la occipital me estaba dando ramos esternocleidos mastoideos. ¿Sí? Ya lo tengo. Ahora, cuando veo la inervación, viene el problema. Ramos profundo lateral del plejo. Sí, ahí me lo ponen, pero yo sé que esos no son los verdaderos ramos motores. Los ramos motores para que el trabajo vienen del accesorio. ¿Sí? Seguimos con el jueguito de la escalera. Muy profundo. Cuando yo levanto esternocleido, además de ver carótida, además de ver plejo, quiero ver por dónde emerge el plejo. Entonces es necesario revisar a estos jovencitos. Espere. ¿Qué pasa si la inserción del esternocleido, la fija, es a nivel mastoideo y a nivel occipital? Faltó esa. Entonces, ¿vieron lo que voy a hacer? Bueno, de pronto no se alcanza a percibir, pero es porque el tórax es... ¿Sí? ¿Qué le pasó a mi caja torácica? Se amplió en sentido transversal, se amplió en sentido longitudinal porque necesito darle más cabida a los pulmones. No lo están viendo, pero ahí empujé a mis órganos abdominales a través del diafragma. Tomé hígado y tomé estómago y lo bajé para darle mayor amplitud en sentido longitudinal. ¿Qué pasó en sentido antero-posterior? También se amplió, ¿cierto? ¿Cómo lo amplió? O sea que este jovencito sube, se va hacia adelante y hacia arriba. El esternocleido es un músculo inspiratorio accesorio, porque va a llevar a este esternón, lo lleva hacia arriba y lo lleva hacia adelante en los movimientos inspiratorios. ¿Sí? Seguir mirando la tablita. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Sí? Escalenus, región profunda lateral del cuello. Sigo con mi escalerita, no tiene problema. Escalenus anterior. El escalenus anterior, como músculo, tiene inserciones en apófisis transversas, tubérculos anteriores de vértebras cervicales. ¿Cuáles? De C3 a C6. Segundo, inserción distal, primera costilla. Y en la primera costilla tiene un punto elevado en la cara superior de la primera costilla que tiene un nombre específico. Se llama tubérculo del infra. Ahí, en el tubérculo del infra. Me voy más para atrás, Netter me cortó aquí al escalenus anterior para que pueda ver al segundo. Escalenum medium. El escalenum medium se inserta en apófisis transversas, tubérculos anteriores, vértebras cervicales. ¿Cuáles? Desde C2 a C7. Inserción, me dice que se inserta en la primera costilla por detrás de la inserción del escalenus anterior, por detrás del tubérculo del infra. Tiene que haber separación. Recuerden que vamos a hablar ahorita de un espacio, de un hiato, que decíamos que era el hiato interescalénico. Tercer musculito, este ya sí no se ve, este que está aquí, que es el que está acá. No cortaron, pero es escalenus posterior. Y escalenus posterior, entonces voy a decir que se inserta en apófisis transversa, tubérculos posteriores de vértebras cervicales. ¿Cuáles? Pues no se ve, de C4 a C6. ¿Dónde se inserta? Segunda costilla. Bueno, si el punto fijo de los escalenos es en las costillas, voy a hacer flexión lateral y voy a hacer la flexión del cuello. Si es unilateral la contracción, hago la flexión lateral del lado de la contracción. Si son los dos fascículos, hago la flexión del cuello. Si el punto fijo es en vértebras cervicales, para el escalenus anterior y medio, primera costilla. Para el escalenus posterior, segunda. Pero yo sé que simplificar o individualizar esa función no tiene sentido, porque si elevo la primera, las elevo todas. Si elevo la segunda, las elevo todas. ¿Por qué? Por los músculos intercostales. Entonces los escalenos son músculos inspiratorios accesorios.
Sigo llenando la tablita. Duda con los escalenos. ¿Ninguno? No tiene problema. Hiato interescalénico, ese sí lo quiero. Entonces busquemos esto. ¿Qué me dice la literatura? Me dice, mire, en la región de los escalenos, y por eso ya voy entendiendo por qué mi esternocleido es la caja de Pandora, el esterno no solamente cubre a yugular y a carótida, sino que cuando levanto el esternocleido y veo carótidas y veo también yugular, ¿qué es lo más superficial que encuentro en esa disección? Con respecto al eje carotídeo, ansa cervicalis o ansa deliculosa. Si profundizo un poco, voy a encontrar la compañía que siempre espero que exista entre yugular con carótida, el vago. Y si me voy más profundo, voy a encontrar lo último que encuentro bajando vertical. Estoy hablando de 4 cosas. Mire, con la mano, yo no me pierdo el cuello. Yo creo que ustedes tampoco se deben perder. Estoy contando cosas, ni siquiera le estoy diciendo que son 20, 30, no, la estoy contando con la mano. Cosas verticales que bajen el eje yugulo-carotídeo, la cadena simpática, profunda. Y si me voy ligeramente hacia posterior, lo otro que también es solitario que baja en el cuello, el frénico. El problema con el frénico, y empiezo a hablar de flejo cervical, son las estructuras que se encuentran por la manera en que ellos emergen. Cuando tengo escalenus anterior y medio, quiero mirar todo lo que emerge en ese hiato, en ese espacio que se llama interescalénico. Y voy a hacer la lista. 1. Flejo cervical, ramos profundos laterales del flejo. Y serán los ramos profundos laterales del flejo, no solamente los que van para los 5 músculos que revisamos, sino también los ramos anatomóticos con el accesorio. Por el hiato interescalénico emergen todos los nervios sensitivos superficiales del plexo. Entiéndase, cervical transverso, entiéndase, auricular mayor, occipital menor y los supraclaviculares. Por este hiato interescalénico nace, y ahí lo veo, nervio frénico. ¿Cuál es el problema del frénico? Su oblicuidad. El nervio frénico tiene doble localización, porque lo voy a encontrar entre los escalenos y después lo encuentro. Bueno, porque lo que dice atrás, pre-escalénico. Sí, porque está yendo por delante. Entonces le dice a uno, bueno, un punto preciso para localizar. Ahí tengo mi frénico. Porque a veces el hipo, pues sí le dicen el hipo sobre una bolsa, asuste a alguien, póngale un papelito aquí. ¿Qué más le dicen a un papelito? Remedios para el hipo. Aguantar la respiración y tomar agua. Listo. Pero, pues sí, pero busque el punto anatómico preciso para que pueda curar el hipo. Voy a poner esto aquí. ¿Qué es? Borde posterior del esternocleido mastoideo. Borde posterior del esternocleido mastoideo. Ahí me estoy tocando mi borde posterior y si me voy para atrás estoy tocando otro músculo. ¿Quién es? El borde anterior del escalenus anterior. Entonces, ahí, y como el nervio frénico es el motor del diafragma, si hago presión seguramente también puro el hipo. Motor. ¿Sí? Un montón anatómico de referencia. ¿Estamos? ¿Qué más transita por ahí por el hiato interescalénico? Esta jovencita que es arteria subclavia y estos jovencitos que no lo hemos visto pero hay que referenciarlo. Flejo braquial. Flejo braquial. Cualquier libro me hace esa descripción. Ahí debe estar. Ahí, hiato interescalénico. Obviamente se quedan cortos en la descripción, pero para eso estamos aquí, para ampliar eso y hacerles desde ahora esa formación crítica de no todo lo que se lee es cierto y hay cosas que se lee que les hace falta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero no contento con el hiato interescalénico, tengo también que situarme por delante del escalenus anterior, porque por delante del escalenus anterior necesito revisar algo. Espere, faltó una aquí. Espera un momentico. Mira. Necesito una mejor vista. Cuando pienso en subclavia, aunque ahí tenemos un pequeño problemita, pero dorsal de la escápula. Algunos nacimientos son
post-hiato y otros nacimientos son pre-hiato. Por si acaso la ley, van a revisar esa discrepancia. Listo, sigo. Hiato preescalénico. Entonces si me dicen que es preescalénico y es hiato, tiene que ser entonces ya no entre los dos escalenos, sino ahora por delante del escaleno centeno. ¿Qué voy a ubicar en el hiato preescalénico? Voy a tomar primero al nervio que se origina en el inter, pero que también hace parte del pre. En los dos hiatos me lo referencio, porque nace en el inter, pero se va por delante, entonces ocupa el preescalénico. ¿Qué más reviso en el hiato preescalénico? A esta amiguita que está ahí. Vena subclavia. Pero la vena subclavia, justamente ahí en el hiato preescalénico, está sucediendo algo. Y es que la subclavia se une con yugular interna para formar tronco venoso o vena brachiocefálica, tanto a la derecha como a la izquierda. Pero el punto de unión de yugular con subclavia se llama, o tiene un nombre, confluente venoso de Pirro. Aunque eso es epónimo, pero sé que todavía lo utilizan. Entonces referencio eso en el hiato preescalénico. No solamente el paso de vena subclavia, sino la unión de la yugular con subclavia, la formación del confluente venoso de Pirro, que le encontraremos sentido la otra semana, y la subsecuente formación de la unión de ellos dos, que va a ser vena brachiocefálica, tanto derecha como izquierda. Muy bien, ¿cierto? Pura referencia anatómica, pura referencia. De la subclavia se encuentra en el hiato preescalénico, vertebral, todas las ramas del tronco tiro y cérvico escapular, y no solamente arteriales, sino también venosas. Y cuando pienso ahí en vertebral, no se me olvida algo. Hay una estructura nerviosa que tiene una fijación con la arteria vertebral. Hemos visto esas fijaciones, ¿cierto? Auriculotemporal con meningia media. Le encanta abrazarlo. Y una fijación que tiene esta arteria vertebral o la estructura nerviosa con la vertebral se llama ganglio estrellado. Cuando quieran buscar ganglio estrellado en una disección, busquen a la arteria vertebral o a la subclavia y ahí lo encuentran. Casi siempre abrazando. Por eso la literatura me dice que tengo ganglio estrellado. O cérvico torácico, como lo vamos a ver después. Más luego. Voy para eso ahorita. Esa es mi meta. ¿Comprendido? Mírenlo ahí. Ganglio estrellado. Hace parte de la cadena simpática cervical. ¿Listo? Bueno, tranquilo que esto se pone bueno. Bueno, ahora sí. Necesito inspirarme. Esto es una de las cosas más importantes que necesito a nivel de hoy. Y es más, el entendimiento de esta historia que voy a iniciar hoy va a hacer de que yo pueda entender lo que va a hacer este jovencito. Porque él no es solamente cervical, sino que también es torácico, y también va a ser lumbar, y también va a ser pélvico. Y su presentación, lo que él hace, la manera de conocerlo en el cuello, me marca el territorio para entender el resto de su protagonismo en el resto de estructuras a nivel del cuerpo. Espero que lo hayan leído. Bueno, simpático cervical. Lo he escuchado, ya sé, incluso sé sus funciones y conocí sus funciones antes de haberlo conocido en detalle. ¿Cierto? Sí, yo sé que sí. Y seguro que yo lo dije. Entonces, el simpático como cadena nerviosa que es laterovertebral y que lo habíamos descrito a nivel de cuello, a nivel de tórax, a nivel de abdomen, a nivel pélvico, me interesa enfocarme ahorita en esto, a nivel cervical. A nivel cervical, mi cadena simpática tiene tres protagonistas. Ganglio simpático cervical superior, ganglio simpático cervical medio, voy a poner la manito aquí, ganglio simpático cervical inferior. ¿Por qué pongo la mano? Porque cuando yo diseque, puedo encontrar esto o esto. Si veo esto, le digo ganglio simpático cervical inferior. Pero si veo esto, debo asumir es que este debe ser. Apuren que está, eso cansa. Nombre de lo señalado. Primer ganglio simpático torácico.
Y si encuentro esto, que es la unión del primer ganglio simpático torácico y el ganglio simpático cervical inferior, debo decirle ganglio estrellado o cérvico torácico. No sé si me hago entender. O sea que algunas veces está fusionado y otras no. Afortunadamente, un gran porcentaje de los casos está fusionado. Yo voy a decir estrellado o cérvico torácico. Listo. Primero. Segundo, ¿cómo se forma? ¿Para qué sirve? Bueno, primero lo ubico. Si yo soy ganglio simpático cervical superior, quiero buscar quién es mi límite anterior. ¿Con quién me relaciono hacia anterior? Carótida interna. Carótida interna. Quiero buscar mis límites o vecinos posteriores. Longus colli, rectus capitis anteriormente. Musculatura. Quiero buscar mis límites mediales o internos. Y quiero buscar mis límites laterales. Y en límites laterales tengo uno que es lateral y ligeramente anterior, o sea, anterolateral, yugular interno. Pero mi límite lateral externo, el que me tapiza, el que me cubre, y sé que cuando vaya a hacer mi disección tengo que separarlo para poderlo encontrar, se llama vientre posterior del músculo digástrico. ¿Se me olvidó? Bueno, busque el estiloides, los músculos estilios, porque me dicen que el ganglio simpático cervical superior se encuentra en el espacio retroestilio, o sea, por detrás del estiloides. No me vayan a perder ahí. Uno de los ganglios más especiales, digo yo, es uno de los más grandes, inclusive lo he visto más que eso, también lo he visto menos que eso. La literatura dice que mide de 5 a 6 centímetros. Parece grande, pero creo que me he visto más grandes, como también he visto más pequeños. Entonces, en cuanto a esto, queda ahí como el que no siempre lo voy a encontrar con ese tamaño, pero sí es uno de los más grandes de toda la cadena simpática. Eso sí es cierto. Y si retomo donde inicié flexo, voy a buscarle esto. ¿Cómo se forma? ¿Quién contribuye a su formación? Y por lo que tengo ahí no se me olvida el concepto que vimos hace como 2 semanas y que lo sigo aplicando. La relación muy íntima, intrínseca, muy estrecha que tienen los nervios raquídeos con la cadena simpática. No tengo que decirlo, porque ese es un tema que ya está más que deglutido, más que asimilado. Necesito la relación de un nervio raquídeo con cadena simpática, por eso que yo les había contado hace rato. Logramos comunicantes blancos y grises y cargar a la cadena simpática por ese estímulo que venía desde los centros nerviosos autónomos, sistema nervioso central, hasta un nervio espinal, médula espinal, columna intermedio lateral. ¿Sí o no? Entonces no me extraña que a mí me digan que C1, C2, C3 y C4 van a ser los nervios encargados no solamente de relacionarse con el ganglio, no solamente de dar ramos comunicantes, sino también de cargarlo y ser los responsables de aferencias y eferencias. ¿Cómo van en neuro? ¿Ya tiene más sentido que no han abordado eso? Bueno, otra relación que me dicen, por si acá, cuando miro para atrás, no solamente tengo relaciones musculares, sino que también voy a tener relaciones con apófisis transversas de vértebras cervicales. ¿Sí o no? Tiene sentido. ¿No bien hasta ahí, cierto? Vamos a complicarnos. ¿Se ubicaron o no? Hombre. Cadena simpática cervical. 2. Globoso. 3. Los cuento con la mano, doctores. Así que unos son verticales y otros son horizontales. Vago. Vamos del vago. El vago tiene una verticalidad, pero aquí me va a dar ramos, lo vamos a ver. Ahí deben hacer nervio laríngeo superior y nervio laríngeo externo. Eso lo vamos a mandar la semana y de pronto mañana. Y otro que no está ahí, no sé si me lo pintaron.
femoral, digan algo. Óptico. ¿Cuál? Bueno, ¿qué más espero? Yo les conté, si tengo aquí el eje yugulocarotidio, por fuera va hipogloso, por dentro inmediatamente va vago, y después sigue glosofaríngeo. Esta es la disección que voy a hacer medio que en el cadáver. Y alguien que no está aquí, que va bajando, que de pronto él me lo quedó debiendo y tampoco está acá, trata de esquematizarlo aquí, es el accesorio. ¿Para dónde voy? Me lo puedo grabar ahí, para que quede ahí, porque va a un examen, o le busco lógica. Cuando yo pienso en un ganglio simpático cervical superior y veo todas las estructuras y lo relaciono con un foramen yugular o rasgado posterior, no me extraña que me digan que tiene ramos comunicantes y anastomosis con glosofaríngeo, con vago, con hipogloso y con accesorio. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Soy lo suficientemente explícito. Puedo decirlo ahí simplemente. Lo pueden leer o puedo entender por qué de las alteraciones. Tendrán que buscarle su funcionalidad en fisiología, en patología, en neuro. Ahora les cuento los ramos comunicantes anatómicos para que tengan la base para. ¿Sí o no? ¿Estamos? No creo, mire. Y eso es especial. Los ramos comunicantes del plejo con los nervios generalmente son eso, fibritas. Pero para el vago y para el glosofaríngeo tienen nombres especiales. Porque esto que está aquí me dice que es del vago, ganglio plexiforme del vago. ¿Sí? Apenas sale, reglecito. ¿Sí lo leyeron? Sí. Claro, ya revisaron forámenes. Y de este ganglio plexiforme voy a encontrar esto. Hombre. Nervio yugular de Arnold. El nervio yugular de Arnold es el nervio, es el ramo anastomotico preciso, el ramito que hace que el ganglio simpático cervical superior se una con él. ¿Viste ya? Yugular de Arnold. No tengo la imagen, pero les traigo los ramos comunicantes que tiene el glosofaríngeo. Lo puede hacer con el ganglio superior o con el ganglio inferior del ramos comunicantes de la cadena simpática y del ganglio simpático cervical superior con glosofaríngeo, lo puede hacer por el ganglio superior o el ganglio inferior. Casi siempre lo hacen en el superior. No voy a poner más o menos porque las variaciones, pero para cuando los lean, no se extrañen. Le van a hablar del ganglio de Anders o le van a hablar de Reinreiter. Nombre para el chino, mire. Reinreiter Antonio. Menos que quede esa vaina. Entonces, ramos comunicantes de glosofaríngeo con ganglio simpático cervical superior. La literatura me dice que son, pero el vago y el gloso tienen nervios específicos y tienen ganglios específicos que no se me pueden olvidar donde se dan esas anastomosis. ¿Sí o no? Listo. Función. ¿Para qué sirve? Ramos, porque la función ya ustedes la saben. No hay figura perfecta. Me quedo con esto. Todo simpático, cuando está en su región, deberá entregar lo que él tiene, que es el estímulo autónomo. ¿Qué conocemos de este jovencito? ¿Cómo referenciamos ganglio simpático cervical superior? Se los conté. Cuéntenme lo que ustedes ya saben. Ramos del ganglio simpático cervical superior. Ay, no, silencio en la sala. No lo he visto. Primera vez que lo escucho. La raíz simpática del ganglio ciliar. 2. Antes. Nervio petroso profundo. 3. Lo van a ver en neuro. Un nervio pineal. Pero eso es neuro, pero acuérdense. Va. ¿Qué otros ramos saben? Ramos arteriales. Porque los ramos arteriales del ganglio simpático cervical superior iban a formar plejo carotidio externo y plejo carotidio interno. Y si yo veo la imagen de la tarjeta y me muestra esto, él me está diciendo algo. Oiga, los ramos nerviosos arteriales del ganglio simpático cervical superior son más que plejo carotidio externo y de plejo carotidio interno. ¿Qué me está diciendo él con ese es más? No desayunar.
glomos carotidio, seno carotidio, corpúsculo retrocarotidio de Arnold o cuerpo carotidio. Necesito la funcionalidad de esa región. Le puse 9, le puse 10 y le ponen simpático. Pero el simpático no es nada para mí. El simpático se llama ganglio simpático cervical superior y ramos arteriales que van con destino a esa funcionalidad que debo entender. Que hemos hablado y vamos a hablar despuesito. Pero, sí. Oiga, pareciera que fue la primera vez que lo hubiéramos visto. ¿Qué más ramos espero? La literatura me hace mismo. Al oído que habíamos mandado, un carótido timpánico, listo, tengo todos los ramitos. Sin embargo, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque cuando reviso esta figurita, me dice ahora, el ganglio simpático cervical superior tiene que enviar ramos viscerales. Y si pienso en vísceras, las vísceras del cuello será faringe, será exófago. Las vísceras del cuello serán laringe y será tráquea. Ah, será por eso que me ponen esto. Sí, y me dicen que él contribuye con esto, y eso lo entiendo desde un ganglio simpático cervical superior y toda esta formación nerviosa, que la hablaremos, que hay 9, que hay 10, que hay 11 estímulos nerviosos que van para faringe. También me dice que este jovencito da esto, y ahí veo que se une o llega para formar uno, pero son ramos viscerales que se unen y forman el plexo faríngeo, sí, y que ese estímulo va para faringe, sí, faringe se continúa como exófago, también llegan a laringe se continúa como tráquea, también. Necesito el simpático a nivel faríngeo, a nivel exofágico, a nivel laríngeo y a nivel traqueal. Allá le buscaremos para que sí. ¿Sí o no? Y lo último que va a hacer él, como todo simpático, ya te dije. Se me perdió, pero si me creen. Nervio cardíaco simpático cervical superior. El simpático les va a amargar la vida hasta todo. Amargarlo en el mejor sentido de la palabra. Tal es que uno lo ve y dice, este man, pero es sencillo, es sencillo. Y creo que sin esto, fisiología queda off. Pues entenderla, no es pasarla, porque la nota tampoco implica que uno domine un tema. ¿Cierto? Es entenderla, es tener la fluidez de saber las cosas, entender las cosas para después aplicarlas. Eso no lo da un número, eso lo da la lectura. ¿Queda entendido esto? Lo último que necesito, que me lo mandan, es que va a dar ramos para cuerpos vertebrales. Y me dicen que da rama para las vértebras y cuerpos vertebrales de C2, C3 y C4 con los respectivos discos. Y tengo listo mi ganglio simpático cervical superior. ¿Para qué sirve? De toda esa lista ya sé muchas cosas. Esto lo van a ver con el doctor Torres. Esto lo revisamos. Esto es miriasis. Ni que hablar de la vasomotricidad de vasos, ni que hablar de la secreción de glándulas. ¿Qué me falta? En tiroides, faringe, esófago, lleguemos al corazón. Pero tengo un gran porcentaje ya de funcionalidades de ese ganglio simpático cervical superior, porque ya lo utilizamos para formar el vidiano, para unirlo a la raíz simpática del ganglio ciliar, para buscarle funcionalidad a las estructuras autónomas glandulares a nivel de macizo craneofacial. ¿Sí o no? Quedó comprendido ganglio simpático cervical superior. Es el más durito de todos. ¿Sí o no? Sí. Creo que no lo leyeron, me da la pequeña impresión. Uy. Sobrecalentamos al si es que voy a alejarme, estoy muy caliente, estoy inspirado. Listo, sigo bajando, pero tiene ganglio simpático cervical medio. Oiga, ¿por qué no sigo en el orden? Si aquí fue C1 a C4, C5 y C6. Ah, entonces hago la misma salvedad. Los ramos de los nervios espinales de C5 y C6, ramos comunicantes blancos y grises, deberán ser anastomóticos, pero también deberán ser aferentes, eferentes, también van a servir para cargar a la cadena simpática.
Entonces, la formación de un ganglio simpático cervical medio por contribución material de los ramos de C5 y C6, pero también una contribución espiritual, es decirle ese nombre, por el estímulo que lleva, que es cargarlo con simpático. ¿Sí me van a entender el contexto? ¿Quién tiene hacia anterior? Ganglio simpático cervical medio. Como que se mantiene algo, ¿no? Pero en este caso, este vasito ya va a ser escarotido primitivo. Y si busco un límite que será lateral y que será ligeramente anterior, debe ser yugular. Porque no le ponemos vago también, si eso es una compañía que siempre está, ¿cierto? Y si le busco los límites posteriores, puede ser ahí una referencia. Pero allá en especial que yo les conté, mujeres en el taller de columna, revisaron eso. Tubérculo carotidio de Charsaiñá. Ese es su límite posterior. Con eso tengo, eso me ilumina la mente. Yo no. Si le busco los límites mediales o internos, puedo encontrar desde faringe a longus coli. Inclusive le puedo poner escalenus, porque es que él está en C6. Entonces imagínense los escalenus. Pero generalmente la teoría me dice, o relaciona al escalenus anterior. Yo le pongo más. Yo le pongo los otros que se insertan. Pero bueno, escalenus anterior, longus coli como musculatura. ¿Vamos? Piso, que también es un punto de referencia que no se le olvide. Arteria tiroidea inferior. Es el piso de ese ganglecito. ¿Vamos? Bueno. ¿Para qué me sirve este jovencito? Ramos de ganglio simpático cervical medio. Uno, no los veo, pero se me ocurre algo. Ganchito venétero, o sea que la arteria está muy hacia adelante. Quito el ganchito, la arteria se va para atrás. Ramos directos carotídeos para formar plexo carotídeo primitivo. Segundo, tampoco lo veo. Ramos directos glandulares para la glándula tiroides. Tercero, los ramos vasculares no son solamente para carótida primitiva. Ahí sí Netter se bajó. Los ramos vasculares me dice que van no solamente a carótida primitiva, sino que van hacia tiroidea inferior. Y ahí la tiroidea inferior forman un plexo tiroideo inferior. Ramos vasculares con destino a tiroidea inferior. Y cuando voy a tiroidea inferior, aunque todavía eso para ustedes no significa nada, para mí sí, porque puedo hacer una lista de su territorio, pero hasta ahora por la figura voy a decir algo que después tendremos que seguirlo llenando. Le voy a poner lo que la figura me dice, que son ramos que también van con destino a la funcionalidad de la tiroides. Pero es más, también va para faringe, va para exófago, va para laringe, va para tráquea. Si le pongo la funcionalidad de esos ramitos. Voy pensando en las glándulas que están anexas, en las glándulas que tiene esa mucosa y glándulas que necesitan tener una secreción autónoma. La otra semana vamos para allá. Estoy inventando de lo que necesito para la otra semana entender cómo funciona eso. ¿Sí o no? Y como buen ganglio simpático, el gran nervio cardíaco, la literatura me dice, el ganglio simpático cervical medio da un nervio cardíaco simpático cervical medio, el gran nervio cardíaco simpático cervical medio. ¿Sí o no? Listo. Ya, descanso, ahora viene el otro completo. Simpático cervical inferior. Si está solo, si se une con el torácico, estrellado, cérvico torácico. Buchet, el esquema este que lo puse ahí, pero para cultura general, pero más como guía para disección, cuando quieran buscarlo, me dices eso. Esto que está aquí es subclavia y esto que está aquí es vertebral. Y Buchet me dice pues todas las posibles ubicaciones que puedo encontrar del ganglio simpático cervical inferior y o estrellado. Casi siempre ahí, medial a la subclavia y o abrazando a la vértebra. ¿Por qué no sigo la lógica? ¿1 a 4, 5, 6, 7 y 8? 7 y 8, pero hay un pero. Bueno,
Voy a empezar y después doy los pelos. Lógica, los libros, lo que todos dicen, sí, el ganglio simpático cervical inferior debe tener contribuciones nerviosas que ayudan a formarlo, que hacen intercomunicación, pues con lo que sigue. 7 y 8, séptimo y octavo, nervios, raquídeos y sus ramos comunicantes blancos y grises darán un estímulo que contribuye no solamente a formar, sino también de aferencias y eferencias y de cargar a la cadena simpática. En este caso, ganglio simpático cervical inferior o estrellado, que hace parte de una cadena simpática que no solamente es cervical, sino torácica, lumbar y pélvica. Sí, eso me lo dicen todos. Realidad. La tarjeta. ¿Lo ubicaron? Por eso se llama estrellado, tiene forma de una estrella. Un 5 para que encuentre el ganglio estrellado, con forma de estrella. ¿Cómo se llama esto? Plexo braquial. Y eso que tengo aquí es C5, C6, C7, C8, D1. Conclusión. Pregunta, examen. Paciente que presenta anhidrosis a nivel de miembro superior. O sea que no suda. El posible daño que ha sufrido el paciente porque fue apuñaleado hace 2 semanas y le hicieron heridas a nivel de cuello es ganglio simpático cervical inferior o estrellado. Porque si estos nervios que están aquí son los que van a dar la funcionalidad sensitiva y motora, ya sé que esto es más que sensitivo y motor, simpático. ¿Cómo llega el simpático al miembro superior? Cadena simpática, ganglio estrellado. Por eso les dije desde hace mucho rato, esto es más que cuello. Nos estamos yendo. Ayer incluso cuando hablaba del frénico, lo que está aquí pasa acá, por eso son estructuras de paso. Y les decía ayer, y en este caso voy a buscarle a toda la funcionalidad de mis glándulas, sean sudoríparas o sean glándulas sebáceas, y vasoconstricción y vasodilatación, la vasomotricidad del miembro superior está a cargo de ganglio estrellado. ¿Se entiende ese concepto? Esto ya huele a miembro superior. ¿Sí o no? Bueno, empecemos con este mano. Cuando pienso en estrellado le voy buscando todas esas propiedades. Listo. Pero él tiene un problema más. Quiero buscarle relaciones, como siempre. Relaciones para atrás. C7, séptima vértebra cervical. Pero ojo que es cérvico-torácico. Entonces no me extraña que también me digan que tiene una relación que es posterior, que es lateral e incluso va a ser anterior. No es la más cercana, pero me la pongo. ¿Y qué es la misma? Entonces lo voy a ubicar en C7, pero también T1. Y si pienso en T1, pienso en cuello de la primera costilla, y en primera costilla pienso en orificio torácico superior. Ahora, una relación que tiene hacia lateral, perdón, que ahí está de papayitas, es subclavio y vertebral. Pero, una que me interesa. Yo sé que no leí. Yo sé cuándo leen y cuándo no leen. Huele cuando no hay lectura. Se siente en el ambiente. La cúpula del pulmón. La cúpula del pulmón, ahí, en esa región que es triángulo supraclavicular, se llama la depresión vértebro-pleuroescalénica. O también le digo fosita suprarretropleural de Sevilló. No se me puede olvidar, porque es un espacio que tengo de la cúpula en la región supraclavicular cuando hago inspiración, y justamente cuando hago inspiración y la cúpula llegar a ese espacio, la cúpula estar en esa depresión, se relaciona con ganglio simpático cervical inferior. ¿Cómo? ¿Cómo queda el ganglio versus la cúpula? Queda abajo que adelante. Por eso ponía la mano. Por eso ponía la mano. ¿Cierto? Referenciando. ¿Queda comprendido eso? ¿Tiene sentido? Sí.
Relaciones, sigo. Relaciones musculares. ¿Dónde está ubicado? Estoy aquí en C7. ¿Qué relaciones le pongo? Los músculos. Relaciones con los músculos musculares. ¿Qué relaciones de pronto hacia arriba, superiores, de algo que esté por ahí arterial? Si la tiroidea inferior sirvió de límite inferior para el medio, ¿por qué la vertebral no sirve de techo para él? Estrellado. ¿Estamos de acuerdo? Y sigo teniendo también vasos sanguíneos, porque hacia anterior también tengo carótida primitiva, también voy a tener yugular y también voy a tener vago. Y cuando pienso en eso y veo una figura como esta, entiendo otras cosas. No veo el ganglio estrellado, ¿está por dónde? Hacia medial, con respecto a vertebral y con respecto a subclavia. La literatura me dice que en la base del cuello tengo anastomosis frenosimpáticas y simpático-vagales. Ojalá estén hablando de ganglio estrellado. ¿Se entiende? Ah, sí, es que por ahí tengo las relaciones preescalénicas y esta relación del vago. Por eso puedo entender la cercanía que tiene el ganglio estrellado con ese paquete vascular versus los nervios. Las relaciones y las anastomosis simpático-frenosimpáticas y simpático-vagales en base de cuello me están hablando son de ramas anastomóticas del ganglio estrellado que no están ahí, pero creo que están extrapolando y están haciendo el ejercicio mental de ubicar al ganglio, su cercanía con estos dos nervios frénico y vago, y entiendo esa anastomosis. ¿La vamos a utilizar? Sí, bastante. Prometido que los van a utilizar. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bien, perfecto, no problema. Ya despidiéndole del simpático cervical, tengo que hacer esto. La literatura también me dice, mire, hay otros ramos del simpático cervical y son ramos interganglionares. Los ramos interganglionares son los ramos que comunican pues a todos los ganglios de la cadena simpática. Ramos del ganglio simpático cervical inferior o estrellado. Problemas. Unos que no están, no los veo, pero tienen lógica. Oiga, si acabo de decir que aquí está la cúpula del pulmón, seguramente en la literatura me dirán de que ramos que son con destino a la cúpula pleural, de recubrimiento. Uno, vamos a la cúpula pleural. Dos, no me extraña que me hablen de esófago. El exófago cervical. Entonces tengo ramos directos que van hacia el exófago cervical. Tres, como buen nervio o ganglio simpático, deberá dar nervio cardíaco simpático cervical inferior. No se les olvide esos ramitos que en todos los vamos a recoger y utilizar. Sin embargo, también da ramos a los cuerpos de las vértebras, todo el simpático también da ramos a los cuerpos vertebrales. Sin embargo, este jovencito está haciendo algo. Me dice, da ramos vasculares. Y los ramos vasculares los está haciendo, y se ven los cadáveres, dice que le verá que le encuentra. Porque está haciendo un asa. Y esa asa, cuando pasa por debajo y por delante de la subclavia, da las fibras nerviosas para formar plexo subclavio. Y se llama asa de diásanos, o asa subclavia, se conoce de las dos maneras. Asa subclavia o asa de diásanos. Pero tengo un problema. Y es que estas fibras que pasan por la subclavia, que forman el asa de diástano, asa subclavia, buscan, porque la cadena simpática, si se acuerdan cuando yo empecé a hablar de simpático, el estímulo sube. Entonces, forma asa subclavia y vuelve. ¿Para dónde va? Seguramente va al medio. Pero en el camino se encuentra con él y se une a él. Nombre del ganglio, ganglio vertebral. Entonces la literatura me dice esto. Que ganglio simpático cervical inferior serán las fibras del asa de Vier-Sans, más C5, C6 y C7, aunque aquí la figura no me lo está mostrando, pero créanme que sí. A ver, Humberto. C5, C6 y C7. Veo fibras directas que van al ganglio
Estrellado, sí. ¿Veo fibras directas que van al ganglio vertebral? No. Pero sí veo las otras. Conclusión. ¿Alguien le está diciendo mentiras? ¿O es que hay otra manera de contar la historia? Alarma más esperada de la semana. Sí, cuando leo no es que los libros me cuenten. Ay, debe ser mi energía. ¿Quién me la va a decir? ¿Cómo voy a entender esta historia? Es que los ganglios o los estímulos, los del ganglio simpático cervical inferior llegan directos por el asa subclavia. Los ramos de C5, C6 y C7 pueden ser directos o pueden ser indirectos porque llegan al ganglio, o pueden unirse al medio también porque son fibras interganglionares. Al final de cuentas, cuando tomo a ganglio simpático, cuando tomo al ganglio vertebral, voy a decir que es un ganglio anexo a la arteria vertebral. Esas fibras aferentes, las aferencias que nacen del ganglio simpático cervical inferior, de C5, de C6, de C7, forman un nervio que se llama nervio vertebral aferente de François Franck. Y lo que sale, que es la eferencia, simplemente va a ser un nervio vertebral que acompaña a la arteria vertebral, plexo vertebral. Y si sigo mi historia, pero es neuro, cuando llegue allá y entre seguramente por el foramen magnum, y cuando llegue a la cara anterior de la protuberancia, ¿qué formarán? Un plexo basilar, porque las dos vertebrales me forman la basilar. Sigo la historia, entonces se la cuentan en neuro. ¿Sí o no? Ya. Funcionalidad. Aquí me dice, terminemos porque es muy feo dejar esto. Esto. Y eso no estaba en el superior. Sí, en el superior, pero pensando en el superior aquí, pero pensando en la iridomotricidad. No estoy diciendo que el ganglio. ¿Dónde está el ganglio simpático cervical superior? Aquí. ¿Sí se lo contaron? Allá en neuro, no. En anatomía no. Cuando dice aquí no fue la ubicación, sino pensando en la iridomotricidad. Ganglio simpático cervical superior, iridomotricidad, que tiene que ver con asa de Villasans. Eso me lo dicen los libros. ¿Y tiene realidad? Sí, sí es cierto. Interganglionar. Estoy relajado, leo y voy entendiendo la figura y le pongo lógica a lo que voy leyendo y toda la funcionalidad. Eso es necesario para revisar daños de la cadena simpática. ¿Listo? Lean cadena simpática hoy. Creo que me la subvaloraron y es muy, muy importante. ¿Listo? Mañana seguimos con los prevertebrales y el resto de musculatura. Vamos a pasar, ¿listo?